Soy Emily, de 27 años, nacida en un pueblo costero pequeño pero tranquilo. Mi vida, desde fuera, puede haber parecido normal. Una joven criada en una familia cariñosa que soñaba con una vida estable y feliz. Pero como mucha gente dice, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Hay una historia que he guardado en mi corazón durante muchos años. He intentado olvidarla, he intentado dejarla atrás, pero el recuerdo se aferra a mí como una sombra imborrable. Aubrey, mi actual marido, es un exitoso promotor inmobiliario de 52 años. Tiene un comportamiento tranquilo y seguro, y siempre irradia elegancia con su pelo canoso y su alta estatura. La carrera de Aubrey abarca más de 3 décadas, y se ha labrado una sólida posición en el mundo empresarial. Todo en él desprende un aura seria y decidida, pero eso nunca oculta su cálido corazón y su amabilidad, algo que sentí desde la primera vez que nos conocimos. Nuestro fatídico encuentro ocurrió un día en el que pensé que todo se me venía abajo. En aquel entonces, yo era una joven llena de energía y libertad, con una larga melena, ojos penetrantes y una sonrisa brillante. Por fuera, parecía una chica despreocupada, pero por dentro, sufría por el dolor de mi familia. Mi padre era un jugador empedernido, y las deudas que dejó atrás, no solo devastaron mi vida, sino que también arrastraron a toda la familia a las profundidades de la desesperación. Una tarde, cuando la luz del sol se desvanecía en la calle desierta, me visitaron los acreedores. Estaban impacientes y exigieron que mi padre pagara inmediatamente la enorme cantidad de dinero que había pedido prestado. Pero mi padre ya se había ido, evadiendo su responsabilidad. No tuve más remedio que ser arrastrada a ese lío. Me arrastraron fuera a pesar de mis súplicas, me agarraron la mano con fuerza y me metieron en el coche negro aparcado justo delante de la casa. El miedo me envolvía. Amenazas frías resonaban en mis oídos. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una voz fuerte resonó detrás de mí. «¡Dejadla ir ahora!». Levanté la vista y vi a Aubrey, una figura alta de pie justo delante de los acreedores. Llevaba un traje negro de lujo, su apariencia era tranquila, pero sus ojos estaban decididos. Dudaron, pero no querían renunciar a su presa. Uno de ellos miró a Aubrey y dijo, «Esto no es asunto tuyo». Aubrey no dijo mucho, simplemente sacó una chequera del bolsillo de su chaqueta, escribió rápidamente una gran cantidad y se la entregó. «Esto es todo lo que su padre debe. Tomen el dinero y desaparezcan», dijo con firmeza, sin darles oportunidad de protestar. Me quedé allí, sin poder creer lo que estaba pasando. Los acreedores cogieron el dinero, murmuraron unas palabras y se fueron. Aubrey se acercó a mí, sus ojos gentiles pero llenos de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Solo pude asentir, demasiado conmocionada para decir nada. Desde ese momento, Aubrey se convirtió en mi héroe. No solo me salvó de una mala situación, sino que también abrió una nueva puerta en mi vida. No puedo olvidar la mirada responsable y la protección que me dio. Aubrey no solo me ayudó a salir de las deudas, sino que también me llevó a su mundo. Un mundo lleno de estabilidad y paz que nunca había conocido. Siempre estaba atento, preguntándome por mi vida, ayudándome paso a paso a escapar de la sombra del pasado. A menudo salíamos a cenar juntos hablando de las pequeñas cosas de la vida, y pronto me di cuenta de que mi corazón latía por él. Los sentimientos entre nosotros se desarrollaron de forma natural y ya no lo veía solo como alguien que me ayudó. Poco a poco, Aubrey se convirtió en la persona que amaba. Me atraía su madurez y la forma en que siempre me hacía sentir segura. Desde las conversaciones iniciales hasta los paseos nocturnos juntos, los sentimientos entre nosotros crecieron. No mucho después de conocernos, Aubrey me propuso matrimonio y acepté sin dudarlo. Nuestra boda fue grande y lujosa en un famoso balneario. Los invitados eran familiares, amigos y muchos socios comerciales de Aubrey, un exitoso hombre de negocios en la industria inmobiliaria. Todos me vieron caminar hacia el altar con mi precioso vestido de novia, con ojos de admiración y felicitaciones. Me sentí como una princesa de cuento de hadas y todo parecía perfecto. Después de la boda me mudé con Aubrey a su lujosa villa, la gran casa con un exuberante jardín verde lleno de flores y plantas ornamentales, era un símbolo de éxito y una vida plena. El interior de la casa era sofisticado y moderno, con todas las comodidades que podía soñar. Empecé una nueva vida con Aubrey creyendo que a partir de ahora, disfrutaríamos de días tranquilos y felices juntos.
Sin embargo, cuando la vida parecía entrar en una fase completa, descubrí más sobre una parte del pasado de Aubrey que nunca había mencionado. Tenía un hijo, de mi misma edad, llamado Bernard. Cuando Aubrey y su exmujer se divorciaron, Bernard era muy pequeño, y el impacto de la separación familiar fue muy profundo en él. Bernard no pudo aceptar la separación de sus padres, y ese dolor hizo que poco a poco se fuera aislando del mundo exterior. Según Aubrey, Bernard empezó a mostrar signos de autismo después del divorcio. Se encerró en casa, sin apenas salir durante muchos años. La pérdida fue tan grande que vivía en su propio mundo, con dificultad para abrirse a los demás. Aunque Aubrey intentó por todos los medios ayudar a su hijo a superar el dolor, la relación entre padre e hijo se fue distanciando tras el divorcio. Conociendo la historia de Bernard, sentí compasión y tristeza. Una parte de mí comprendía que Aubrey no solo cargaba con el dolor de un padre que no podía curar las heridas de su hijo, sino también con la impotencia de no poder ayudar a Bernard a salir de ese atolladero psicológico. Sin embargo, seguía creyendo que Aubrey era el hombre al que amaba y admiraba. Afrontaríamos el pasado juntos, porque sabía que este amor merecía la pena luchar por él y aceptar todo de él. Aunque ya había vuelto hacía muchos días después de la boda, no había visto a Bernard ni una sola vez. Parecía que seguía viviendo en una habitación apartada, tranquilo y aislado del mundo exterior. Aubrey siempre mencionaba a su hijo con una profunda tristeza, pero no lo presionaba ni intentaba obligarlo a salir del caparazón que se había construido. Esto me hizo sentir aún más curiosidad por Bernard, y desear poder hacer algo para ayudarlo. Empecé a pensar en cómo encontrar una oportunidad para conocer a Bernard. Al principio estaba confundida, sin saber cómo acercarme a él, ya que Aubrey tampoco parecía querer interferir demasiado en la vida privada de su hijo. Pero entendí que si nadie ayudaba, Bernard se quedaría para siempre atrapado en su mundo solitario. Un día, decidí llevarle el desayuno a la habitación de Bernard con la esperanza de al menos verlo. Cuando la puerta se abrió, sentí que mi corazón latía más rápido. Ante mí había un hombre alto y corpulento, con un rostro guapo pero triste. Aunque desviaba la mirada y no quería mirarme, pude sentir la profunda tristeza detrás de esa fachada fría. Bernard no era como me imaginaba a una persona autista y callada. Tenía un encanto especial, un encanto que hacía que los demás quisieran acercarse a él, aunque supieran que intentaba mantenerse alejado de todos. Le dediqué una pequeña sonrisa, y coloqué la bandeja de comida delante de la puerta, susurrando unas pocas palabras sencillas, con la esperanza de que la aceptara. Bernard no dijo nada, solo asintió en silencio, y luego volvió a su habitación, cerrando la puerta. Desde ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No era un caso perdido, y creía que por muy profundas que fueran las heridas de Bernard, todavía tenía una oportunidad de reencontrarse a sí mismo. Empecé a pensar en maneras de acercarme a él, desde llevarle comida todos los días hasta dejarle libros delante de su puerta, e intentar hablar más con él cuando pasaba por ahí. Dediqué tiempo a aprender sobre el autismo, sobre cómo ayudar a personas como Bernard a salir de su estado de aislamiento. Empecé a tener pequeñas conversaciones con él, sin agobiarle, pero lo suficiente para que sintiera que alguien estaba siempre dispuesto a escuchar. También intenté crear situaciones en las que se sintiera más cómodo en casa, como ver películas con Aubrey, o participar en actividades tranquilas en el jardín. Las cosas no eran fáciles. Bernard a menudo se encerraba en sí mismo, y mis esfuerzos a veces se encontraban con su silencio. Pero sabía que para ayudar a alguien a salir de la oscuridad, se necesitaba mucha paciencia y comprensión. Decidí no rendirme porque creía que detrás de esa coraza de melancolía, Bernard merecía una vida mejor, y haría todo lo posible para ayudarle a encontrar la luz en su vida de nuevo. Después de muchos esfuerzos, los muros invisibles que Bernard había construido, se fueron derrumbando poco a poco. Me alegró ver que empezaba a abrirse más, a responder a mis pequeñas preguntas, e incluso a veces tomaba la iniciativa para entablar conversaciones cortas. Ya no era completamente evasivo como antes. Las tardes en el jardín donde veíamos la puesta de sol juntos, o las noches en las que Bernard, Aubrey y yo veíamos una película se hicieron más cercanas. Ya no era el extraño solitario que se encerraba en su habitación, sino que poco a poco aparecía en la vida diaria de nuestra familia. Pero a medida que conocía a Bernard, no podía negar que sentimientos complicados empezaban a surgir en mi corazón. Cuando estaba con Bernard,
No solo veía a un chico tranquilo, sino también a una persona con un fuerte atractivo. Era alto, guapo, y tenía un ensueño indescriptible, lo que me hacía sentir inconscientemente que había algo más profundo entre nosotros. Aunque al principio no me atrevía a admitirlo, intenté negar esos sentimientos. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que Bernard se acercaba más y más, sentí que poco a poco me sentía atraída por él, de una manera que no debería. Cada vez que miraba a los ojos profundos de Bernard, sentía que mi corazón latía más rápido, y eso me hacía entrar en pánico. Mientras tanto, la relación entre Aubrey y yo sigue siendo buena, pero es innegable que hay una distancia invisible entre nosotros. Aubrey es un hombre maravilloso. Me ha dado seguridad y estabilidad. Sin embargo, también es una persona que está demasiado ocupada con el trabajo. Los largos viajes de negocios y las interminables reuniones le dejan poco tiempo para su familia. Cuando está en casa, la mayor parte de su tiempo lo dedica al trabajo, lo que hace que seamos menos propensos a estar cerca como otras parejas. En cuanto al sexo, aunque Aubrey todavía me quiere, quizás su edad y la presión del trabajo han hecho que ya no tenga suficiente energía para mantener la pasión. Las largas noches juntos se han vuelto aburridas y distantes. Aunque no lo digo, siento que poco a poco estamos perdiendo la conexión íntima que debe tener una pareja. Sé que Aubrey me quiere, pero su ajetreo y su cansancio han hecho que ya no pueda satisfacer las necesidades de una relación matrimonial. Y mientras Aubrey se distanciaba cada vez más, Bernard se acercaba. Su presencia, su fuerza y su atractivo me conmovían. Cada día que pasaba, me daba cuenta de que mi corazón se sentía más y más atraído por Bernard. Aunque sabía que estaba mal, no quería admitir este sentimiento, pero en el fondo, no podía negar su existencia. Después de meses sin tener intimidad con Aubrey, empecé a sentir un deseo ardiente dentro de mí. Siendo aún joven, la necesidad de afecto y satisfacción era muy fuerte. No podía negar que me sentía vacía y con carencias cuando Aubrey, a pesar de ser un marido maravilloso, no podía satisfacer esa necesidad porque estaba demasiado ocupado con el trabajo y no tenía suficiente energía para mantener un matrimonio apasionado. Las largas noches acostados uno al lado del otro sin intimidad, me hacían sentir más sola que nunca. Y entonces, un pensamiento audaz apareció lentamente en mi mente. No podía contener el creciente deseo dentro de mí, y mis ojos se sentían constantemente atraídos por Bernard. Ya no era solo un chico del que me compadecía. Ahora era la encarnación de un encanto que no podía ignorar. Sabía que estaba mal, pero cada vez que veía a Bernard, mi corazón latía más rápido y mi deseo crecía. La idea de acercarme a Bernard empezó a perseguirme, y no podía evitar sentirme atraída por ella. Siempre que Aubrey estaba fuera, empezaba a planear. Elegía ropa sexy, faldas cortas, camisolas ligeras, conjuntos que sabía que atraerían la mirada de Bernard. Paseaba por la casa, pasando deliberadamente junto a él, dejando señales que eran difíciles de ignorar. Cada gesto, cada mirada que le dirigía a Bernard, era una sutil señal del deseo que expresaba deliberadamente. Podía sentir los ojos de Bernard sobre mí, aunque él permanecía en silencio. Sabía que no podía evitar notar el cambio en mí. La atracción no parecía provenir solo de mí. Podía sentir que una parte de Bernard también empezaba a sentirse atraída por mí. Seguramente, después de todos estos años de reclusión, no había conocido la intimidad ni la cercanía. Las había dejado atrás, viviendo solo en un mundo de soledad y aislamiento. Ahora, mientras Bernard emergía de la sombra de su autismo, sabía que tenía necesidades y deseos como cualquier hombre, y Bernard parecía quererlos también. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una corriente subterránea de fuego entre nosotros, una atracción irresistible. Ya no me evitaba como antes. En cambio, había breves momentos en los que su mirada sostenía la mía por más tiempo, llena de implicaciones indescriptibles. Ambos sabíamos que estaba mal, pero parecía que la atracción entre nosotros había cruzado la línea moral. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero el sentimiento era demasiado fuerte y no podía parar. Entonces llegó el día en que Bernard y yo cruzamos la línea en nuestra relación, una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Lo recuerdo claramente. Fue una mañana en la que Aubrey salió temprano para un largo viaje de negocios. La casa se quedó en silencio. Solo quedábamos Bernard y yo. La atmósfera entre nosotros parecía haber cambiado.
Ya no existía la reserva de antes, sino una sensación de intimidad y tensión llena de significado oculto. Bernard ya no me evitaba como antes, y yo no dudé en mostrar mi interés. Empezamos a hablar, al principio, conversaciones normales sobre la vida, sobre aficiones, pero poco a poco, esas conversaciones se hicieron más profundas. Me di cuenta de que no era solo un chico tranquilo y solitario, sino que en su interior, era una persona que anhelaba ser amada y comprendida. Nos sentamos cerca el uno del otro en el salón. El espacio a nuestro alrededor estaba tan silencioso, que podíamos oír los latidos del corazón del otro. Los ojos de Bernard me miraban con vacilación, pero podía sentir el deseo en su mirada. Sabía lo que estaba a punto de suceder, y aunque mi mente me decía que parara, mi corazón y mi cuerpo no podían resistirse. De alguna manera, todas las emociones que habían estado reprimidas entre nosotros durante tanto tiempo, surgieron violentamente. Puse mi mano suavemente sobre la de Bernard, y él no la apartó. Ese simple contacto abrió una puerta que ambos habíamos cerrado durante mucho tiempo. Bernard me miró profundamente a los ojos, y en ese momento, no hacía falta decir ninguna palabra. Sabíamos que habíamos ido demasiado lejos, pero ninguno de los dos quería parar. Sentí el anhelo de Bernard en su debilidad, y no pude dar marcha atrás. Y entonces todo lo que había estado reprimido, los deseos que ambos habíamos intentado reprimir durante tanto tiempo, explotó. Cruzamos esa línea, dejando que nuestras emociones nos guiaran sin mirar atrás ni una sola vez. A medida que Bernard y yo nos acercábamos, todos los límites se borraban. Las emociones reprimidas nos llevaron al inevitable momento en que nuestros labios se tocaron. Toda la timidez se desvaneció. La mano de Bernard tocó la mía, vacilante al principio, pero luego cada vez con más firmeza. No pude resistir el intenso deseo que se encendió dentro de mí. Ambos estábamos inmersos en una atracción irresistible, dejando atrás todos los límites que habíamos trazado antes. El espacio de la casa parecía no tener sentido. Éramos solo nosotros dos. Las intensas emociones que nos acercaban. En ese momento, ya no pensaba en Aubrey, ya no pensaba en hacer algo malo. Ambos estábamos atrapados en un torbellino de emociones donde la razón ya no tenía el control. Hicimos el amor, y todos los sentimientos dentro de mí explotaron. Bernard ya no era el chico tranquilo de siempre, sino que poco a poco fue revelando una faceta diferente, fuerte y decidido. Sentí el cambio en él, como si Bernard también anhelara escapar de la soledad en la que había estado viviendo durante tanto tiempo. Ese fue el momento en que supe que habíamos ido demasiado lejos, pero ninguno de los dos se detuvo. Después de ese día, cada vez que teníamos la oportunidad, nos aferrábamos el uno al otro como una verdadera pareja. Las tardes secretas cuando Aubrey no estaba, los momentos en que intercambiábamos miradas significativas en silencio en la gran villa. Todo se convirtió gradualmente en un hábito fascinante al que ninguno de los dos podía resistirse. A veces me preguntaba cómo podíamos continuar con emociones tan confusas, pero parecía que cada vez que nos tocábamos, todo lo demás desaparecía. Bernard se había vuelto mucho más abierto, pero siempre parecía haber una atracción invisible entre nosotros, una conexión que no podía explicar. Solía sentirme culpable, atormentada por lo que le estaba haciendo a Aubrey. Pero Bernard fue quien revivió emociones que nunca había conocido. Cada vez que me abrazaba, sentía que escapaba de todas las responsabilidades, de todas las preocupaciones sobre la vida matrimonial que había elegido. No podíamos parar. No podíamos dejar de buscarnos en esos momentos furtivos. Sabía que iba por el camino equivocado, pero mi corazón no parecía poder hacer otra cosa. Bernard, con sus ojos profundos y sus gestos cariñosos, no solo era el hijo de Aubrey, sino también el que me hacía sentir viva, como si estuviera viviendo una historia de amor prohibida pero apasionada. Esos encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, hasta el punto de que a veces temía que Aubrey se diera cuenta. Él todavía me quería, todavía me cuidaba como el primer día, pero empecé a sentir que la distancia entre nosotros crecía gradualmente. Cada vez que miraba sus dulces ojos, sentía una traición en mi corazón. Pero entonces, tan pronto como aparecía Bernard, todo a mi alrededor parecía desaparecer, y me perdía en un torbellino de emociones del que era difícil liberarse. Después de meses de encuentros secretos y una atracción irresistible hacia Bernard, mi estado de ánimo se volvió cada vez más tenso y conflictivo.
Los sentimientos entre Bernard y yo habían cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Mientras tanto, cuanto más tiempo pasaba Aubrey fuera de casa, más nos enamorábamos Bernard y yo. Aunque sabíamos que estaba mal, ambos parecíamos incapaces de resistir el torbellino que nos arrastraba. Sin embargo, el peso de la traición comenzó a invadir mi mente. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero mi mente y mi corazón no estaban sincronizados. Un día, Bernard y yo estábamos abrazados en el salón cuando Aubrey regresó repentinamente de un viaje de negocios antes de lo esperado. En ese momento, la verdad estuvo a punto de ser revelada. Mi pánico llegó a su punto máximo al enfrentarme al riesgo de perderlo todo, mi matrimonio y mis sentimientos por Bernard. Finalmente, me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida: continuar la aventura con Bernard o seguir casada con Aubrey. La culpa pesaba mucho sobre mí, haciéndome sentir cada vez más atormentada y cansada con cada día que pasaba. Sabía que no podía seguir viviendo en mentiras y escondiéndome para siempre. Los dulces momentos con Bernard ahora solo confundían más mi corazón. Todo estaba llegando gradualmente a un callejón sin salida, y comprendí que tenía que tomar una decisión final. Una tarde, después de muchas noches sin dormir, decidí tener una charla sincera con Bernard. Le cité en el salón. El espacio estaba tan silencioso que podía oír nuestras respiraciones. Bernard me miraba como si supiera lo que iba a pasar, pero permaneció en silencio, esperando. Le dije a Bernard que no podíamos continuar con esta relación. Cada palabra dolía, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir destruyendo mi matrimonio y su vida. Bernard se quedó callado, sin reaccionar inmediatamente. Sus ojos mostraban tristeza y pérdida, pero no se opuso. Quizás en el fondo, él también sabía que esto era inevitable. Nuestra relación terminó en silencio y dolor. Sin embargo, me sentí algo aliviada por haber hecho lo correcto, aunque tenía el corazón apesadumbrado. Después de la conversación, Bernardo empezó a cambiar. Los muros invisibles que había construido para sí mismo se derrumbaron poco a poco. En lugar de evitarla, Bernardo fue aceptando la verdad y encontró la manera de reintegrarse al mundo exterior. Parecía que terminar la relación no solo me liberó del sentimiento de culpa, sino que también despertó en Bernardo el deseo de vivir de otra manera. Poco a poco, salió de su vida solitaria y comenzó a reintegrarse con el mundo exterior. Noté que Bernardo pasaba más tiempo caminando, interactuando con otras personas y encontrando cosas que se había perdido todo este tiempo. Finalmente, Bernardo decidió mudarse de la casa de Aubrey. Antes de irse, tuvimos una última conversación. Me agradeció por haberle ayudado a superar los días oscuros. Aunque nuestra relación había terminado, creo que Bernardo había encontrado un nuevo rumbo para su vida. Según se cerraba la puerta tras Bernard, supe que un capítulo importante de mi vida también se cerraba. Los errores y el dolor habían dejado marcas imborrables, pero aprendí que la honestidad y la paciencia son la base del amor. Finalmente, entendí que la pasión pasajera nunca puede reemplazar la confianza y la lealtad. A través de lo sucedido, me di cuenta de que la pasión temporal no puede reemplazar el amor y la confianza que Aubrey sentía por mí. También aprendí que el amor no siempre se trata de emociones fuertes, sino que a veces se trata de paciencia, compasión y lealtad. En los momentos más difíciles yo misma cometí algunos errores graves, pero de ellos, he aprendido el valor de la honestidad y la responsabilidad por mis propios sentimientos y los de los demás. Aubrey y yo continuamos nuestro matrimonio a pesar del daño que se había hecho. Elegí mantener la paz en nuestra familia y aprender a amarlo de otra manera. Aunque Bernard ya no estaba en nuestras vidas, su recuerdo siempre me traía de vuelta las profundas lecciones del bien y del mal que había experimentado. Con el tiempo, la vida volvió a su curso normal, y aprendí que el verdadero amor se trata de elegir a quién quieres mantener a tu lado, no solo un momento de pasión impulsiva.